primario, agricultura, pero sobre todo ganadería. Y creo que la visita de Manuel, y en este momento precisamente, es muy importante su mensaje, ¿no? Importante porque aparte de su formación, que seguro que la mayoría conocéis, abogado, ingeniero, agrónomo, economista, lo importante de Manuel es que trae el mensaje del campo, porque es como nosotros, agricultor y ganadero, y conoce muy bien lo que es levantarse cada día, trabajar con los animales, llegar al final de mes y la problemática que esto genera. Y esto, Manuel, es lo que tenemos en Fuente Álamo, que es la mayoría de casi los 20.000 habitantes que ya somos. Fuente Álamo tiene una problemática muy concreta que todos conocen, y me decía Manuel, y dime cuál es. Le decía el Mar Menor. Y todo el mundo me hace así de la cabeza. Y le decía que ayer, y por desgracia, y una vez más, pues los alcáceres en un momentico, en torno a la 1:30 del mediodía, habían caído 150 litros, que han convertido una vez más el Mar Menor en una sopa no verde, en este caso marrón, de todo lo que ha arrastrado esas ramblas que desembocan ahí, y que sentía rabia y tristeza de que mientras estas familias buenas, pase usted, se sentía... que sentía rabia y tristeza de que mientras nuestros vecinos de los alcáceres estaban pasando mal porque una vez más sufrían esas tremendas inundaciones y que los ponían en jaque, desde todas las administraciones, bueno, no voy a señalar solamente a la regional, sino desde todas las administraciones siguen mirando a Fuente Álamo, a los ganaderos y a los agricultores de mi pueblo, como responsables de que este verano seguramente ya no nos vamos a bañar en el Mar Menor. Si no es que se mueren los peces, de aquí a allá en el neto. Por eso creo que es importante que escuchemos la versión y el conocimiento de alguien que, como digo, pues trabaja en el campo, conoce muy bien y además siendo ingeniero agrícola, pues también sabe cuáles son las directrices que se deberían de aplicar en Fuente Álamo y que no se hacen, ¿no? O que no quieren que hagamos. Hablábamos también de que a nivel Europa, pues bueno, la opción es clara, reducir la cabaña ganadera. Le decía que aunque cansada y cabreada muchas veces cuando salgo fuera de la región, en representación de Fuente Álamo, estoy dentro del Consejo de Gobierno de la Red Ganadero Cárnica a nivel nacional, que me consolaba cuando hablaba con los extremeños y no tienen Mar Menor pero tienen otro problema, cuando hablaba con los de Castilla y León, dentro de otro ámbito, no solamente del porcino, y tienen otro problema, pues mi conclusión es que la directriz, la cabaña ganadera y el sector primario está llamado a desaparecer, o ese por lo menos el mensaje que nos manda. Y desde aquí, Manuel, pues yo quiero aprovechar este momento para alzar la voz, no solamente como alcaldesa, sino en representación de todos los vecinos, que en esto estamos todos de acuerdo, y es que Fuente Álamo, la región de Murcia y España, tiene que seguir viviendo de la agricultura y de la ganadería porque somos la huerta de Europa y por no hablar de datos económicos, para el PIB y para todas estas cosas del país somos muy importantes y creo que eso debería de ponerse en valor. Gracias de verdad por estar aquí, gracias por tu compromiso y sobre todo gracias por la defensa que haces del sector a todos los niveles. Cuentas con Fuente Álamo, cuentas con esta humilde alcaldesa en lo que pueda ayudar, porque yo muchas veces grito y nadie me escucha. Tengo esa sensación de que grito pero nadie me escucha, pero creo que un día lo conseguiremos. Y así que hoy voy a estar muy atenta por si puedo cogerte el guante de todos estos consejos que nos puedas dar para seguir luchando por mi pueblo y por mi gente. Así que Manuel, muchas gracias y pues nos vemos en el campo, ¿no? Nos vemos en el donde haga falta. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por venir. Gracias, alcaldesa, por tus palabras, que bueno, son las de todos, ¿no? Aquí vivimos de lo que vivimos y tenemos que defender lo que hacemos.
Y bueno, Manolo, ¿qué quieres que te diga? Para mí particularmente, para mí esto es un honor, vaya por delante. Me decía Mariló que hoy estaba nervioso, para no estarlo. Estamos con el primer espada en eso de comunicar lo que somos y lo que hacemos. Y hoy voy a permitirme hablarte de una persona de la que ya te he hablado en casa, de mi hermana Mercedes. Pero no te he dicho todo lo que me había dicho. Mi hermana me dijo, dile que es la Amelia Bar del siglo XXI. Yo os explicaré quién es Amelia Bar. Amelia Bar fue una poeta o poetisa, ahora ya no sabemos las cuestiones de género, cómo hay que tratarlas, pero bueno, que nació a mitad del siglo XIX y murió a principios del XX. Esta mujer nació en Inglaterra, luego se fue a Estados Unidos, vivió entre cereales, campos enormes de trigo, y resumió en un solo poema lo que somos y qué sentido tiene lo que somos. Ahora entenderás por qué del símil de Mercedes. Ella decía que para que un abogado litigue, para que un artista cree, pues para que un ingeniero construya, tenía que haber siempre un agricultor que los alimentase a todos, porque todo aquello que hacen los seres humanos solo se sostiene si se come 3 veces al día, ¿no? Pues para mi hermana Mercedes, a la que cuando vea esta grabación saludo, tú eres la Amelia Bar del siglo XXI, porque lo que haces es, ni más ni menos, no de forma poética, pero sí de una forma muy pedagógica, explicar eso, que no somos nada si no comemos. Y bueno, yo no pretendo entrar en una dinámica de preguntas-respuestas, me gustaría que lo llevásemos a una conversación. Sí que te adelanté, y lo tenéis que saber también vosotros. Quiero que nos quitemos el miedo y la prevención sobre aquello que hacemos y somos, y sobre todo que demos un mensaje no falsario, pero que podamos hablar del futuro. O sea, vamos a quitarnos el miedo, Manolo, vamos a hablar del futuro. Pues muchísimas gracias, José Andrés, muchísimas gracias a la localidad de Fuente Álamo, a su alcaldesa que nos recibe, a la comunidad regante, a SOS Rural, a la ADS, a las personas que venían a acompañarnos, pues bueno, por acompañarnos en este acto que me honra y me hace mucha ilusión. Me ha presentado como poéticamente, porque José Andrés, aparte de un eminente director de una asociación de defensa sanitaria, tiene un alma de poeta el tío que no se lo cree, ¿vale? Transmite una pasión en los relatos, y cuando vaya a su casa, que es en mi casa, en Andalucía diríamos Cortijo, pues tiene allí una imagen grabada que dice en latín, pues no en español, en latín, más vale ser cabra que oveja. ¿Qué significa ser? Súbatelo un poquito, que no se oye mucho. ¿Ahora se oye mejor? Ahora, mucho mejor. Vuelve con la cabra. Bueno. Que me ha sorprendido cuando lo conocí, le dediqué un libro y vi que tenía un ex libris. Los que os gusten los libros sabéis que es el libris, el sello que marca tu libro para tu biblioteca, ¿no? Te da tu impronta y es bonito. Y ya tenía una cosa de latín, que ya me llamó más. En fin, deduje que iba de cabra y oveja, pero no sabía muy bien ni lo que significaba ni lo que evocaba. Hoy, que ha tenido la gentileza de invitarme a su casa, pues sobre ella, en latín, más vale ser cabra que oveja. A mí eso me dejó, en fin, le he dicho, mira, no sé por qué, en mi tierra se dice que la cabra de donde nace y la oveja de donde pase, ¿no? Como diciendo, la cabra es mucho más local, sufre más los cambios, y la oveja pues está acostumbrada a transhumancias y a otro tipo. Pues no es eso. Me ha dado un libro, porque escribe libros, como es el poeta, y a contar la historia de su tío Damián, que era tío abuelo suyo, que tenía también su rebañito de cabra y oveja, lo sacó un día al campo y se dio cuenta que en un cortado las ovejas, por seguir al macho, se despeñaron, se cayeron rodando, tal, mientras que las cabras, todas ellas, supieron dar la vuelta entendiendo el peligro que tenían, ¿no? De alguna forma entiendo que la oveja es un borrego que sigue, un rebaño que sigue hasta el precipicio, y la cabra tiene la inteligencia de hacerlo. Aquí sé que hay algún ganadero de cabras, ya sabéis que las cabras son muy especiales. Por otro lado, ese refrán de estás como una cabra tiene una base biológica importantísima, que lo conozcamos, y yo he sido ganadero de cabras, os lo puedo garantizar. Bueno,
más allá, aquí venimos a pasar un rato agradable. A mí me nació este interés, que ahora me ha ocupado cierto tiempo, pero de forma espontánea. Mi familia, mi entorno, yo soy ingeniero agrónomo por Córdoba, estudié ingeniería porque me gustaba el campo, mi familia, mis amigos, mi familia política, mi entorno es agrario. La Andalucía occidental, que es una agricultura distinta de aquí, cada tierra tiene la suya, y yo veía, fijaros, en mi quehacer, iba la vida, empresa, tuve un tiempo política, pero iba viendo cómo mi entorno social, ¿vale?, iba perdiendo primero relevancia social. Éramos menos importantes, yo lo notaba. Pues molaba mucho más el constructor, el de los microchips, el de los videojuegos. Los agricultores iban perdiendo como brillito social, ¿no? Después fuimos... Ahora perfecto. Sí. Os decía que yo empecé a escribir esto de forma espontánea porque mi entorno era agrario y yo iba viendo cómo, en fin, estaba en diversas actividades, íbamos perdiendo prestigio social. De repente, oye, los labradores que se llaman allí, los ganaderos, pues tenían su prestigio social, tenían una renta y tenían poder político, influencia política. Se mandaba. Eso se iba diluyendo con el tiempo. Primero éramos menos importantes, segundo menos renta y tercero directamente se nos acusaba de maltratadores animales y de enemigos del medio ambiente, como la alcaldesa directamente ha dicho. Todo lo que pase en el mal menor, independiente de quién sea el causante último, para gran parte del poder tiene un culpable. Me han puesto música en la intervención que tiene un culpable. ¿Cuál es? Bueno, entonces yo empecé a pensar el porqué y ya me metí pues, en Honduras. En aquellos años... A ver, ¿de quién es el teléfono? Bueno, vamos a recurrir a aquello de cosas del directo, no sé. Nada. Bueno. Voy a mirar yo si lo quito. Moraleja, que me puse a intentar explicar el por qué nos habíamos convertido en ciudadanos de segunda y por qué estábamos bajo sospecha. Todo en general, la agricultura y ganadería en general, pero con dos subespecies dentro de ellas especialmente malvadas, perseguidas, denostables, perversas, que eran a los ojos de la sociedad urbana actual los regantes, gente indeseable, y los ganaderos, gente fatal. De toda esa mirada de la sociedad urbana, la agricultura, la ganadería en general, pero poco a poco se fue perfilando unos malos de la película, que eran la gente que regaba, especialmente los del Levante y del trasvase, y los ganaderos, especialmente los intensivos, los que tenían granjas, que pasaron a llamarse automáticamente macrogranjas. Ya sabéis que ya no hay granjas, ahora hay macrogranjas, ¿vale? Independientemente del número de animales. ¿El por qué? ¿Por qué esta forma tan insensata que os ha dicho comemos todos los días? Porque una cosa tan obvia nos da empleo, nos da riqueza, como decía la alcaldesa, nos da PIB. Oye, es un sector súper de vanguardia, con ingenieros, biotecnólogos, biólogos, inventando todo el día, optimizando, haciendo sostenible. ¿Por qué esa mirada? ¿Por qué? Bueno, os voy a hacer muy breve la historia, porque ahora vamos a ir hablando de otros temas, pero en donde tuvimos el problema, vamos a tener la solución. Donde tuvimos la piedra de toque de ese cambio de mirada hacia nosotros, va a estar la piedra de toque de un cambio de mirada hacia nosotros. ¿Y cuál es? El detonante del cambio fue el precio del carro de la compra. Vivimos en una sociedad urbana, toda Europa, esto no es de España solo, esto es todo Occidente, ¿vale? Y la misma dinámica hay en todo Occidente. Aquí tenemos cerdos y en Laponia tienen renos, pero a todos, de una forma u otra, le pasa algo muy similar. Como os decía, y hay un refrán muy bueno árabe, que me viene a la cabeza de vez en cuando, que dice: un hombre
se parece más a sus tiempos que a su padre. Tú intentas entender los tiempos, lo que ve la gente, lo que siente la gente, y vas a comprender lo que ocurre. Los tiempos cambian y por eso la mirada de las personas cambian. ¿Cuándo empezó esta? Y lo cuento mucho, pero hay que entenderlo porque hay que entender lo que va a pasar a partir de ahora, que veremos la segunda etapa. La comida empezó a bajar de forma rápida, la alimentación, a raíz del 90, cuando se abre la globalización, cae el muro de Berlín, decidimos Occidente que hemos ganado una batalla, la Unión Soviética, y que a partir de ahora pues el mundo no iba a seguir políticamente, iba a avanzar hacia democracias liberales, economías de mercado, lo que de alguna forma significa Occidente y nuestros valores. Bueno, nos metimos en esto y para conseguirlo y acelerarlo y crear un mundo más justo, nos metimos en la globalización. La globalización, como sabéis, es quitar fronteras, aranceles, aduanas, permitir que las mercancías, los bienes y los servicios vayan de un lado a todo el mundo sin cortapisas, sin aranceles. Por vez primera en la historia, nunca en la historia, jamás habíamos tenido un mundo de fronteras abiertas. Siempre hubo aranceles, siempre hubo aduanas. La historia de la humanidad, de hecho, es un mundo, una historia donde las fronteras, hasta el 19, había fronteras dentro de los reinos de España. Había fronteras comarcales que pagaban los aranceles en los puentes. O sea, hemos ido avanzando, primero España entera, ahora Europa, después el mundo. Bueno, cuando se hizo eso, ya estaba determinada una cosa. Hiciéramos lo que hiciéramos, el carro de la compra iba a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque, como dicen los economistas, los recursos se aplican allí donde son de manera más eficiente. Pues igual que las fábricas se fueron a China, porque era muy competitivo, pues empezaron a aparecer zonas muy competitivas de producción diversa, pues Sudamérica, Canadá, Brasil, Ucrania, las diversas zonas muy potentes en cada cultivo que ofertaban sus productos y hacían que siempre hubiera garantía de productos. Si había sequía allí, pues producían allá. Pero tú siempre ibas a tener alimento, y alimento abundante, y eso hizo que los precios medios empezaran a bajar. El segundo factor, y este nos ha determinado mucho la vida a todos los que estamos aquí, nos lo va a seguir, es que la distribución evoluciona mucho, las cadenas de distribución, la forma que consumíamos. Fijaros que el primer hipermercado en España se pone a finales de los 70. Hasta los finales de los 70, hasta los 70, yo soy mayor que muchos de los que estáis aquí, pero aquí también hay gente de mi edad y me lo avalará. Hasta los 70, y esto puede parecer paleolítico puro, tú comprabas la comida en lo que se llamaban abarrotes, tiendas de ultramarinos o colmados, depende de la zona de España. Que tú ibas, había un mostrador de madera, una estantería detrás, y le decía a la señora o al señor que estaba allí, quiero la lata de carne de membrillo aquella, y te lo despachaba, ¿vale? Eran empresas familiares, muy pequeñitas, muy débiles, y así se distribuía la alimentación. La distribución supuso tal revolución, lo han hecho también los tenderos, que son muy buenos, que han creado auténticos colosos de distribución, los Mercadona, los Carrefour, los Aldi, los Lidl, etcétera, 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 que nos dan un gran servicio, han cambiado nuestro urbanismo y han conseguido una cosa, concentraron mucho el poder de compra. Donde había cada vez más gente ofertando por la globalización, había muchas más zonas, había menos gente comprando. Y cuando hay mucha gente que quiere vender y poca gente que compra, ¿qué ocurre? ¿Tenéis duda? Precios a la baja. Moraleja, la conjunción de globalización y concentración de la distribución hizo que de forma inevitable, hiciéramos lo que hiciéramos, la cesta de la compra iba a empezar a bajar. Son dinámicas de certidumbre, como ahora voy a decir lo que va a pasar en esta nueva etapa. Y fijaros esto, a principios de los 60, mi infancia, yo nací en el 61, una familia media española, y por tanto también una familia media murciana, dedicaba el 50% de su renta a alimentación. En la posguerra ya no te digo, ya sería el 80 o el 90, pero en los años 60, el 50% de la renta. Eso fue bajando hasta que tocó fondo en el año 2018, que estuvo por debajo del 14%. Claro, la alimentación se hizo muy barata, muy barata. Desapareció del problema de los ciudadanos. Ya no iba, nadie contemplaba que podía haber problemas de desabastecimiento,
la comida era buena, bonita y barata, y de alguna forma, fijaros, se devaluó. Si de las encuestas desapareció la alimentación, no le preocupaba a una sociedad que ya era urbana, y claro, si no te preocupa la alimentación, ¿te preocupan acaso aquellos que la producen? Ahí es cuando fuimos perdiendo peso, lo que yo iba sintiendo, lo fui racionalizando en la sociedad. Yo era menos importante, erais menos importante, porque vuestro producto no se valoraba, porque parecía que iba a aparecer, no nos preocupaba. Y eso fue creando primero ese desapego. Y fijaros además en este periodo, en las cadenas de distribución, algunos que tengáis cierta dimensión, o habrá tocado trabajar con ellos, aparecieron en las cadenas de distribución esta figura tan literaria, tan cariñosa, se llaman jefe de compra. Ajá. No sé si habéis tenido oportunidad de trabajar con jefe de compra de grandes cadenas. Son gente darwinianamente seleccionada, cálida, cercana, entrañable. Que tú vas allí con tu folletito a venderle tu mercancía, ¿vale? Te recibe cálidamente, tú dices, qué bien, qué tipo más amable. Vas contándole las bondades de tu producto, se lo vas explicando, el tipo te va diciendo, sí, muy interesante, muy interesante. Tú por dentro pensando, hoy triunfo fijo, vamos, este me compra fijo, sí. Tú vas, al final cuando terminas, te dices, oye, ya está muy bien, me ha gustado mucho, qué bien, me encantaría trabajar contigo, pero fulanito de copas me lo deja a este precio. Así que ya sabes, o lo tomas o lo dejas, como la lenteja. ¿Y qué hace esa criaturita de Dios? Lo toma, no hay más remedio. Moraleja, pie en la bota, bajada de precio. Al punto que llegó a ese momento al 14%. Ahí ya, con un carro de la compra muy barato, no vamos a ser valorados, porque nuestro producto no lo es. Es como si nunca enfermáramos. Si nunca enfermáramos, ¿qué valor social tendría un médico? Poquito, buena gente, tomamos café con él, en fin, le decimos adiós, pero bueno, uno más del paisaje. Y fijaros si tiene prestigio social un médico ahora, ¿no? Porque sabemos que cualquier familiar o nosotros, tarde o temprano, nos toca pasar por sus manos. Tiene un gran prestigio social. La agricultura, cuando era valorada, porque la alimentación lo era, tenía prestigio. A raíz de ese momento ya empiezan a pasar cosas, ¿vale? Simultáneamente, y esto explica mucho el fenómeno del Mar Menor y otros, aparecen en la sociedad que es urbana por completo, incluso los pueblos ya van teniendo mentalidad urbana, ¿vale? Su renta no depende de la agricultura, tienen otra serie de valores, van apareciendo valores que son buenos, y que tenemos que incorporarlos en su medida y equilibrio. Pues aparece la sostenibilidad, naturaleza, medio ambiente, que en principio son valores buenos, hay que incorporarlos. Y de forma algo más tardía aparece el animalismo. El animalismo viene determinado, en fin, tiene, como todo, hay una parte que es muy digna, en la democracia cada uno puede pensar afortunadamente lo que desea, pero se va acelerando mucho porque gran parte de la sociedad occidental no ha visto un animal en su vida. El único animal con el que interrelaciona es su mascota, su perro, su gato, ese perro entrañable con esos ojos negros grandes que te miran y que te comprenden, cuando estás deprimido te acompaña, que te fían más, y por dentro todos llegamos a esa reflexión tan chorra, pero nos parece tan profunda, de que este perro me comprende mejor que los humanos, ¿no? Es decir, vas ahondando en eso, claro, que se va generando una relación sociológica, inevitablemente así. Claro, y eso es la fase que estamos terminando, y lo digo una y otra vez porque era muy poderosa, no podíamos hacer nada, era una batalla, y quien empezamos a decirlo todo eso no teníamos ningún eco. ¿Qué ocurrió? Si una sociedad democrática valora muy poco el alimento, porque es bueno, bonito y barato, y valora mucho el medio ambiente, la naturaleza, las mascotas, los animales, ¿qué tipo de norma va a crear? ¿Tenéis dudas? No. ¿Tenéis dudas? Pues lo que ha pasado en todo y cada uno de los países europeos, con todo y cada uno de los gobiernos. Durante 20 años, todas y cada una de las normas que se han creado han encarecido, dificultado, enrarecido y siempre y crecientemente considerando sospechosa la actividad. Llegó un punto, en la PAC, que está terminando, esto está cambiando ahora, llegó un punto, y esto es muy importante que lo sintáis, aparte de otras corrientes intelectuales, pero el sentir político de Bruselas recogía el sentir político de la sociedad y la mirada de la sociedad que era urbana,
llegó un momento que el inconsciente colectivo que dictó la actual PAC y por tanto la mirada agraria en Europa era decir, el campo de los europeos es para pasear en paz. Pasear por el campo, con la bicicleta de turismo, hacer turismo rural, ver las aves esteparias, etcétera, etcétera, etcétera. Y va uno y le pregunta, oye, ¿y la alimentación? ¿Qué hacemos? De eso no te preocupes, que ya lo producirán por ahí. Hemos hecho, y parece esto una broma, pero no lo es, de alguna forma un modelo que era absurdo, pero bueno, el que hemos tenido. No queremos agricultores y ganaderos porque nos molestan. Nos molestan los regadíos. Bueno, la granja ya ni os digo, eso ya es pecado mortal. Nos molestan los tractores, nos molestan los silos, nos molestan los animales, nos molesta todo. Y eso fue tomando cuerpo y cuerpo y cuerpo y llegamos hasta donde hemos llegado estos últimos años con una presión tremenda y sobre todo una presión, ya digo, sobre el regante, que hoy si queréis hablaremos algo, y muy especialmente sobre ganadero. Al ganadero le han dicho tanto que era malo, no han dicho que somos tan malos, que criamos seres sintientes, los engordamos, para como la bruja aquella que los niños los metía y le sacaban el dedito por las aulas, a esos seres sintientes los engordamos, los cebamos, para después asesinarlos y devorar su cadáver, ¿vale? Lo dicen en esos términos tan literarios y tan tremendos. Claro, y nos han dicho que somos malos, que la carne es mala, que los ganaderos son seres despiadados, que contaminamos, que estropeamos todo, que somos un agente. Claro, nos han dicho tanto que éramos malos, que se nos ha puesto cara de malos. Y ese es el problema que tenemos. Nos han dicho tanto que éramos malos que vamos asustados, hemos perdido el orgullo de lo que hacemos. Entonces ya muchas veces hay que pensar, ¿no? Ya con esto te paso para continuar la segunda parte de lo que viene. Necesitamos proteína animal. La especie humana precisa proteína animal. Si no consumimos carne, enfermamos, ¿vale? Los países del mundo que menos carne consumen, como la India, tienen unas anemias, por ejemplo, en la población femenina, endémica, sí, brutal. En la gente joven, donde los países, el consumo de carne razonable, está claramente, son más altos, donde hay carne que donde no la hay. Las proteínas, minerales son biodisponibles de una forma mucho más eficiente, como sabemos. Por tanto, la carne es salud. ¿Quién es mejor? Y hablaremos después de la moralidad, si os parece, de la carne cuando hablemos. ¿Quién es mejor? ¿Quién debería tener más cara de malo? ¿El que impide que la población consuma proteína animal? ¿El que quiere que la carne sola puedan comer los ricos y no las clases medias, encareciéndola extraordinariamente? ¿O aquellos que sacrifican su vida por proporcionar esa proteína animal que precisamos? ¿Quién es más bueno? ¿Quién es más malo? No tengáis ninguna duda. Los buenos somos nosotros, sí, los que proporcionamos esa proteína animal. Podrán exigirnos que es razonable, el bienestar animal, que es razonable, tenemos que hacerlo bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Y hay que hacerlo bien y tenemos que ser profesionales, pero los buenos somos nosotros. Y eso hay que empezar a llenarnos de orgullo razonado, argumentándolo, porque en una democracia se ganan las cosas con discurso. Si te parece, después hablaremos quién ha estado detrás de muchas de las campañas. Afortunadamente, y ya cuando te paso la palabra, vemos, la cosa empieza a cambiar por algo que era predecible. Al igual que perdimos prestigio porque el carro de la compra bajaba y se puso por debajo del 14%, ahora ya está en el 16%. Y la gente protesta mucho de lo que ha subido la comida. Está en el 16%. Fijaros si queda tiempo para subir. En el principio del 21, un carro de la compra en un supermercado, un carrito de los grandes, no de los mini que ahora, con colmadito, llenito. Lo hacíamos entre 100 y 120 euros. Hoy en día, ir a comprar un carrito con colmadito. Si lo bajáis de 200, sois unos fenómenos, ¿vale? Fijaros, de 100 son 20 a 200. Sí. Claro, la gente empieza a protestar. Y mi tesis ahora es, si seguimos como vamos, ¿a cuánto se va a poner ese carro? ¿A 250? ¿A 300? ¿A 400? ¿A 500? Oye, fijaros la mala leche que se va a poner el personal con un carro de comida, con un carro de compra, 500 euros, con los sueldos que tenemos, los sueldos que conocemos, todos los sueldos que hay, y las clases medias, pues ya veremos cómo vamos a hacerlo. Claro,
a partir de ese momento, y por eso la sociedad urbana empieza a vernos, todavía está con la... Tiene un cacao, ¿vale? Nos sigue viendo mal, pero al mismo tiempo un poquito menos mal. Tiene ahí ese cacao, porque claro, si nosotros no producimos alimentos, si Europa no produce alimentos, el carro de la compra se pone a 500 euros. Y eso no se va a permitir, ¿vale? Ese es el cambio que está haciendo que algo cambie aunque la normativa sigue, ¿vale? Y que hace que los mensajes tienen que llegar. Bueno, nos acompaña Natalia, que está en SOS Rural, que hace una tarea extraordinaria, que he sido testigo y ese y otro, avanzando. Ahora es un momento muy bonito, porque estamos jodidos, pero algo está cambiando, ¿vale? Y ahora es el momento que tenemos que ser inteligentes, porque en la democracia las batallas se ganan con ideas, explicando, argumentando, y eso sí, vamos a tener la ayudita del carro de la compra, que tiene una ganas de subir, que no se lo ve. Y lo iremos viendo el porqué para seguir viendo el debate. ¿Veis por qué era importante que viniese Fuente de la Mono? Bueno, yo de todos modos te escuchaba siempre como, como tiene que hacerse, con una atención total, ¿no? Pero qué mala leche me ha entrado, porque tú tienes la virtud de comunicar de una forma calma, vehemente, cierta, y yo, a muchos de los que estáis aquí, os he explicado muchas veces que yo lo que haría sería dejar de llevar producto a los mercados centrales durante 15 días, y hasta aquí hemos llegado, señores, y el que empiece a gritar que entonces... y no me lo puedo permitir. Pero bueno, aquí, como estamos entre amigos y en familia, lo digo. Pero de lo reflexionado, del rebuzno que acabo de pegar ahora, hago una derivada. Que es una pregunta, Manolo, al final. ¿No sería también momento, aparte de que el consumidor empiece a ver el carro subir, sienta agobio, vea que en su cuenta de explotación familiar la partida de alimentación, ostras, esto se nos ha ido una pasta? ¿No debería también el sector empezar a cambiar no en su política, en su forma de comunicar? Porque una de las cosas que también nosotros detectamos es no ya lo que no comunica el productor de base, sea este agricultor, ganadero o pescador, sino el sector se justifica más que otra cosa. No, somos buenos, lo hacemos todo muy bien, oye, que nosotros ponemos todos los medios, hombre, que nosotros estamos gastando perras aquí en investigar y tal, que es cierto, por otra parte, que es cierto. Pero no tapamos bocas. Somos reactivos, no somos proactivos. No nos lanzamos al ruedo, capote y estoque y decimos, bueno, vamos para allá. No, es, uy, nos han dicho feos o malos, ¿no? ¿Qué cara de malo tenéis? No voy a decir que no, que es que he tenido un mal día y me ha dado mucho el sol. Hombre, ese es otro tema también que me gustaría, no sé si desarrollar o tratar, pero también es hora de que empecemos a ser responsables de la responsabilidad que cumplimos, que es alimentar, lo hemos dicho antes, lo has dicho tú, si alimentamos, oye, a otro perro con ese hueso. Si yo me dirijo a la sociedad en tanto en cuanto es consumidora de aquello que facilito, y que no solo eso, sino que además, gracias a que tenemos una producción nacional, no en España, sino en cada uno de los países de la Unión Europea, estamos en esa globalización de la que hablábamos, impidiendo que nos entren productos de segundos y terceros países que, al no tener competencia, nos pondrán el precio que les dé la gana. Y entonces esa ecuación de que la globalización nos va a bajar el precio, pues a lo mejor se rompe. Pero bueno, vuelvo con la mula al trigo. Manolo, nosotros desde aquí pretendemos, en la medida que podemos, porque los medios son los que son, pero imponer o crear una fórmula comunicativa que esté muy lejos de pedir perdón y que exija las gracias. Suena un poco imperativo, pero es que cuando uno revisa el sector, la comunicación corporativa, ¿no?, de las grandes empresas agrícolas, ganaderas y demás, no nos hemos dado cuenta. ¿Habéis visto los anuncios de Central Lechera Asturiana? No es que quiera hacer publicidad, pero vamos a hacerlo. No hay vacas. En el fondo de la imagen se ve un animal que parece una vaca, pero que está peinada como un caniche. O sea, es una cosa tremenda.
Y lo que vemos es un producto al cual no podemos imputar origen. O sea, este yogur, esta botella de leche... Pero vamos a ver, ¿qué problema hay? Me voy a parar, porque ahora me voy a ir a otra cosa. Y esto, en una entrevista que me hicieron en una radio de aquí de Murcia, no viene al caso ahora decir cuál es, porque igual no me vuelven a llamar, me dijeron, José Andrés, evita sobre todo decir matadero o sacrificio. La productora, o sea, de la emisora me lo dijo. Aquí está Ana, que lo sabe perfectamente. Y claro, te quedas muerto porque dices, oye, hasta aquí podíamos llegar. Cuestión, Manolo, tenemos que también posicionarnos de otra manera. Empujar a la necesidad de ese carro de la compra, que vendrá por pura necesidad familiar, pero también acompañarlo con un poquito de orgullo. Varios temas, es muy curioso, ¿no? Llegó un momento, si sois observadores, cuando, por motivos a veces bien intencionados y otros no tanto, habéis visto, por ejemplo, la película Rey León, la famosa dibujo animado de Walt Disney. Sí. ¿Qué comía el Rey León cuando era príncipe? ¿Cazaba gacelas, cazaba cebras, cazaba ñus? No. Levantaba un palo y se comía los gusanitos que había por allí, ¿vale? Sí. Un león alimentándose de libélulas, de gusanitos y de grillitos, ¿no? Es el mensaje que quieren lanzar. Bueno, claro que la comunicación es importante, pero yo sí creo que el sector lo ha ido intentando. Lo que pasa es que las grandes líneas en la vida, las grandes líneas es muy difícil. Es verdad que vivimos en tiempo de incertidumbre, pero las grandes líneas las sabes cuando tú tienes que ver dónde estás, dónde van las grandes fuerzas e intentar utilizar su energía y hacer los discursos al hilo de lo que contra lo que tú no puedes luchar. Si el carro de la compra bajaba, y a mí cada día me gustaba más la naturaleza, tu granja me molesta, ¿vale? Ya explícamelo tú 14 veces. Y como en el fondo nuestro proyecto político era traer las cosas de fuera, pensad que a día de hoy, el libro que vamos a hablar se llama La guerra por la proteína animal, porque hay una guerra en doble sentido, ¿no? Una claramente ideológica contra la carne y los ganaderos, claramente la padecemos y la conocéis, y otra en un mundo que el consumo de proteína animal crece, ¿vale?, más rápido que la oferta. Hay desajuste y lo explicaré. Bueno, pues en un mundo donde falta proteína animal, ¿cuál es el plan de la Unión Europea a día de hoy todavía? Reducir la producción. ¿Incrementar la cabaña? ¿Qué va? Disminuir la cabaña. Quieren quitarnos el ganado. Cada vez que se cierra una granja, podemos decir, hay que comunicar mejor. A día de hoy, cada vez que se cierra una granja, alguien brinda con champán, ¿vale? Porque está en un plan. Es la visión que tiene Europa. Un desastre que al final hay un refrán muy bueno de Ortega, un dicho que dijo que es muy bueno, es toda realidad ignorada prepara su venganza. ¿Qué quiere esto decir? Que tú, mientras estés en un discurso más o menos ideológico, los animales son buenos, el campo es para el regadío, los trasvases, el caudal ecológico, en el fondo hay que abandonar la producción agraria. Eso, mientras tú lo puedas traer la comida de fuera barata, tu población te lo va a comprar, ¿vale? Tu población te lo va a comprar. El día que eso se quiebra y los precios suben, ese era un embeleso y va a haber cambio. ¿Qué está ocurriendo? Fijaros, igual que era predecible, y esto es muy importante, y hay que ajustar los discursos, que por cierto un truco que doy en las negociaciones y todo esto, los murcianos son grandísimos negociadores desde la antigüedad, ¿no? Por tanto, es una escuela, pero bueno, es bueno un consejo. Se llama la asertividad. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es, en las discusiones, exponer tu punto de vista, razonándolo, argumentándolo con firmeza, pero sin atacar al otro, sí. Sin atacar. Eso es muy difícil, porque nos calentamos enseguida. Fijar una discusión de pareja por lo pronto. Cuando dicen, pues tú sí que, y te sacan todo el memorial de agravio que está ahí atrás, ¿no? Bueno, pues el que es asertivo, que es capaz de, oye, sin ofenderte, pues claro, si tú insultas, ¿qué hace el otro? Te insulta a ti, ya entra en una espiral sin salida. Mira el Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir, no hay forma de salir de ese círculo. Bueno, pues la asertividad, y es lo que yo intento, y llevo tiempo intentando, pues te la tomas, pero me he dado cuenta que por lo menos te contraponen discursos, o no te insultan con la misma vehemencia que el otro. Bueno, ¿por qué yo estoy convencido, igual que lo estaba antes, cuando decía vamos a perder fuerza? Por esto, porque lo veía, digo, no tenemos ninguna. Ahora mismo el mundo ha girado.
y ha girado, voy a poner la fecha del 2020 por la pandemia, pero da igual, porque, y no hay que ser lo que era globalización se ha convertido en una dinámica desglobalizadora, por la imposición de aranceles que estáis viendo, por la imposición de aduanas, porque cambia las reglas del juego continuamente, y uno puede decir, bueno, esto cambia porque es una locura esta de Trump, que es un personaje pues un poco complejo y que tiene su salida y que es inestable. Pues, si alguien piensa eso se está equivocando completamente. Estados Unidos es un país muy poderoso, una democracia con todas sus limitaciones que tiene cualquiera, pero ahí hay detrás mucho pensamiento político. Cinzan, lobbies, universidades, ensayistas, yo traduzco en mi editorial pues bastantes de ellos, que han llegado a una cuestión, y básicamente es la siguiente. Los pensadores americanos dicen, hemos creado nosotros la globalización, nuestra armada protege el comercio. ¿Y quién ha ganado esta batalla? ¿Quién no era nada y era un imperio tremendo? China. Pues chicos, chicas, hay que cambiar las reglas del juego. Con esta regla del juego estamos perdidos. Eso es lo que han dicho. Y por tanto, no tengáis ninguna duda. Este Trump o el que venga, Estados Unidos no va a volver a las reglas de juego que le han perjudicado. No tengáis ninguna duda, ¿vale? Por lo tanto, es predecible lo que va a ocurrir. ¿Y qué va a ocurrir? Que vamos a tener un mundo, todavía no sabemos muy bien qué bloques comerciales va a haber, Mercosur sí, por bloques, no, pero donde va a haber aranceles, bloques, para adelante, para atrás, jodiduras en el mercado. Y por tanto, la misma fuerza que hacía en un mercado abierto y franco que los precios tiraran a la baja, la misma fuerza si tú vas poniendo barreras y jodiduras, ¿qué significa? Precio al alza. Aquí seguro que sois comerciantes, productores, industriales, ganaderos, compraréis, venderéis fuera. Cuando tú tienes inseguridad de suministro o arancel, el precio sube. Viene un mundo de globalizador y por tanto no tengáis ninguna duda. El precio medio del carro de la compra va a subir. Otra cosa es el producto. Oye, es que ha entrado naranja de Egipto y ha bajado ahora. Bueno, ha bajado ahora. Y el trigo ha estado muy barato por no sé qué. Pero la media va subiendo. A día de hoy, la cesta de la compra la inflación sigue siendo de los alimentos muy superior a la inflación media, ¿vale? No estamos en las puntas de cuando se golpeó, pero sigue subiendo. Y además hay otra derivada, que es la geopolítica, la guerra. Ahora la gente se asombra, oye, qué casualidad, la guerra de Ucrania, ahora la de Irán. No tengáis ninguna duda, vamos a tener guerra, guerrita, hoy aquí, mañana allá. ¿Por qué? Porque está Estados Unidos y China de fondo, y dos gallos no caminan en un corral. Hasta que ya sabéis cómo es el ganado, hasta que uno no asume la autoridad del otro y se achanta, hay bronca, ¿vale? En el ganado, el líder, lo habéis visto, se pegan leche hasta que uno acepta la autoridad del otro. En la vida pasa igual, los humanos somos una especie animal más, hipersocial, como nos parecemos más a las abejas o a las hormigas, que a otros son muy hipersociales, pero lógica de poder estar atrás. Por tanto, va a haber guerra, hasta de diversa intensidad, de diversas formas. Claro, une dos hechos: de globalización, aranceles y guerra. Aquel modelo que habíamos soñado del campo para pasear y los alimentos lo produzcan otros por ahí, ¿qué le va a pasar? Salta por los aires, va a saltar por los aires. La importación va a ser mucho más cara, progresivamente, ¿vale? Y ahora si queréis abordar Mercosur y otros temas que nos pueden afectar. Por tanto, el carro de la compra no puede hacer otra cosa que ir subiendo, y va a seguir subiendo, no tengáis duda. Si encima Europa nos dedicamos a limitar regadíos, a limitar granjas, a limitar producción agraria, pues no tengáis ninguna duda lo que está ocurriendo y va a ocurrir. Pero ahora viene una cosa también que es muy, muy divertida. Os digo, le tengo un gran respeto a los tenderos, porque han sido, cada época tiene su gente, va por delante, ¿no? Y realmente los tenderos, las grandes cadenas lo han hecho muy bien. Son unos sociólogos maravillosos. Nos conocen como si nos hubieran parido. Sí, si vais a un supermercado, si queréis conocer el pulso de la sociedad actual, si queréis ver lo que somos como sociedad, ir a un supermercado con ojos de ver. Es un gustazo, es precioso. Los nuevos, limpios, unos cristales, unos colores, aparcas, entran las frutas con todo el colorido a la izquierda, ves la sección de mascotas,
que antes no existía, que hace 5 años no había mascotas, sección de mascotas. Mirad cómo crece, los productos bio, healthy, saludables, la comida para llevar preparada, ya no cocinamos. Oye, y es que ya es admirable. Yo me impongo ir periódicamente, pero es que es admirable la velocidad. Pues muy bien, esta gente es muy buena. Y el jefe de compra, que es tan amable, es un fenómeno el tío. Pero ¿sabéis qué le está ocurriendo a estos tíos tan fenómenos? Un tendero, como es tan bueno y deontológicamente, soporta todo, pero hay una cosa que lo mata, no lo soporta. Le da, como dice ahora, una crisis de ansiedad. ¿Y qué es? Una estantería vacía. Eso lo mata porque nos mata. No me digáis que si vais a un supermercado y veis un anaquel vacío, no sentís algo dentro, ¿no? Cierto. Eso es por nuestra mente neolítica. Es como en casa. Eso es como en casa. Hay gente más maniática y gente menos maniática. Pero cuando en casa tenéis la alacena vacía, la nevera vacía, estas neveras que abres y hay un tomate medio podrido nada más, da una angustia, no lo veis, sentimos, claro, necesitamos la despensa llena. Como especie humana, ¿vale? Es como especie. Necesitamos la despensa llena. Bueno, pues un hipermercado igual. Y ha habido, porque la palabra que nos va a definir y va a marcar nuestro futuro económico y nuestro poder, y como la sociedad no mire, no se llama carencia de alimentos, porque en el mundo, aunque crece la población, es tan prodigiosa la capacidad técnica que tenemos todavía, que tenemos capacidad de producir alimentos suficientes para la mayor población mundial. No es un tema de carencia de alimentos, es un tema, y quedaros con la palabra, de desajuste. Puede sobrar alimento aquí y faltar allá, porque una guerra impide el barco. Puede pasar un arancel que te lo ponen de repente el 25% y un país pobre no puede pagar esa comida. Eso es lo que viene, ¿vale? Desajustes. Y los desajustes son muy jodidos para quien tiene que operar y pensar en vuestros negocios si tu proveedor no te garantiza lo que tú precisas en los tiempos y términos. Te crea una gran dificultad. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿vale? Los desajustes, y estamos entrando en esa etapa. Los desajustes nos van a dar fuerza. Fijaros, lo comentaba antes con Natalia, lo hemos comentado una vez, hasta los años, si queréis ver, sois curiosos, vais a los pueblos, las ciudades, en los pueblos son más chicos, puedes verlo más, tú ves perfectamente cuáles fueron los momentos de apogeo histórico de los pueblos, las casas mejores, y suelen ser los ciclos agrícolas altos. Por ejemplo, en el 18 hubo un boom de los cereales, tú ves las casas buenas, en el 19 los vinos en determinadas zonas, tú lo vas viendo, y los que somos curiosos en esto, pues nos vamos viendo nada más en el muestreo de las casas la época de apogeo agrario. Bueno, hubo tiempo que los agricultores tenían mucho poder. El precio del carro de la compra, el precio del mercado, fijaros, los que hayáis estudiado economía, os decían, ¿qué es el precio? Y técnicamente el precio es el punto donde se encuentran las curvas de oferta y demanda, ¿vale? Lo que hayáis estudiado, eso es el precio. Pues muy bien, bueno, eso es parte de la verdad. El precio tiene mucho que ver con la oferta y demanda, pero tiene mucho que ver también con los agentes que operan ese mercado. Cuando la distribución era muy débil, tiendas familiares, ¿quién mandaba? El productor, el que tenía el producto, ¿vale? Mandaba el producto, apenas se elaboraban, no existían marcas, por tanto, a partir de los 60, fijaros qué curioso, en la televisión, el desarrollismo va cambiando, los más listos de la clase se dieron cuenta, oye, esto de la televisión está muy bien, pongo un anuncio, creo una marca y vale más una marca que máquinas, que naves, que hectáreas. La marca es muy importante. Si os dais cuenta, las grandes marcas de alimentación que todavía hoy mandan, nacen la mayoría en torno a los 60, finales de los 50, 60, 70, la televisión. Como tú crees una marca, es muy difícil crear una nueva marca, ¿vale? Es una inversión tremenda. Pensad, vuestros alimentos, la mayoría, salvo las nuevas gamas que van saliendo, son de esa época. ¿Qué pasó entonces? Nació la marca fabricante, que tenía mucho poder. La que conocimos, chorizo Revilla, por decir, que es sabor de maravilla, creo que decía el anuncio aquel de chorizo Revilla. Claro, porque se hizo el tipo, lo secuestraron al pobre, ¿acordáis? De Emiliano Revilla, se compró un palacio en Madrid tremendo, claro. Fue el más listo de la clase, creó marca. El valor no estaba en la embutidora, estaba en la marca, ¿vale? Bueno, en aquel momento, ¿quién mandaba en el mercado? El de ultramarinos,
Virgen del Rocío, de mi pueblo, o el chorizo Revilla. ¿Quién ponía los precios? Chorizo Revilla. Claro. Entro en carga, ya más que el productor, toma fuerza el precio fabricante, la marca fabricante. La vida no se detiene, ni se ha detenido, ni se detendrá. Por eso hay que pensar siempre las olas, ¿no? Y ahí tenemos certeza. ¿Qué ocurrió cuando nuestros amigos, los tenderos, se hicieron tan fuertes? Como eran tan fuertes, todavía querían ser más fuertes. Y para crecer necesitaron la marca blanca, o la marca de distribuidor. Nacen las marcas hacendados de turno, ¿no? Cada gran distribución tiene su propia marca de distribuidor, coloquialmente conocida como marca blanca. Bueno, cuando tú tienes una marca blanca, que fijaros, hay una promesa, una marca blanca en el fondo es decirle al ciudadano, mira, tío, no seas tonto, cómprame mi marca blanca porque me la hacen los mismos que hacen la otra marca y sencillamente te ahorras la publicidad y todo el porifolleo de la publicidad, de los anuncios y tal. No seas tonto, cómprame. Bueno, pues le ha ido muy bien. Hemos comprado marca blanca. España es de los países que más marca blanca consume y ya veis. Bueno, pues a partir de ese momento, ¿quién toma la fuerza del mercado? ¿Quién tiene más fuerza? La marca, el distribuidor. El fabricante empieza a sufrir. De hecho, a Leches Pascual lo han echado de un sitio, a PepsiCo lo han echado de otro. El gran distribuidor puede chulear a grandes marcas. Ha perdido sigue teniendo mucha fuerza, pero la ha perdido la marca fabricante. Fijaros cómo va cambiando el equilibrio de poder en el juego. Si el distribuidor tiene el poder, ¿qué va a pasar con los precios? Distribuidores que compiten entre sí, si el distribuidor tiene el poder del mercado, los precios bajan, porque el distribuidor necesita ofertar precios baratos. Si manda el productor, los precios van a subir, porque queremos cobrar nuestros productos. Si manda el industrial, y esto es muy importante, ¿qué está pasando ahora? Pues mira, y esto sí es muy interesante, porque nos va a determinar y abre un nudo de oportunidades para nosotros, ¿vale? Y ahí yo soy optimista. Llegó un momento que las marcas blancas pararon la extensión. Oye, ya no podemos tener más de él. Esto no es opinión mía. He tenido la oportunidad de trabajar con consejos de administración de grandes cadenas, en fin, conozco un poquito la lógica del tendero, ¿vale? Ellos dicen, no podemos pasar del 60% de marca blanca, porque si aquí todo es marca blanca, esto parece un supermercado norcoreano, ¿vale? Tú sabes que a la gente le gusta un poquito de alegría, tener su marquita, un poquito de variedad, ¿no? Bueno, pues es que sigue creciendo la marca blanca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora viene nuestra fuerza. Os voy a decir por qué. No solamente por el afán de sacar precio mejor para el consumidor y hacerlo más barato que la cadena de enfrente, sino por lo que quiere es integrar hacia abajo, garantizarse la materia prima. Ahora mismo está pasando dos fenómenos curiosísimos. Primero, en la garantía de suministro adquiere un valor tremendo. Fijaros hasta qué punto están preocupados por tener garantía de suministro. Fijaros hasta el punto que el jefe de compra que os decía antes, tan cálido, tan cercano, te daba una palmadita y todo esto y después te la clavaba. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues está descubierta una palabra nueva, que no estaba en su diccionario, que no la conocía el tío. Cuando le ha visto la primera vez el anaquel vacío, pues ha descubierto que existían palabras que no existían en el diccionario. Ahora te dicen, oye, mira qué bien tu producto, me interesa mucho, hombre, está muy bien, pero fulanito de copas me lo da a este precio, así que ya sabes, o lo toma o lo deja. Bueno, pero si me garantizas el suministro, soy capaz de pagarte un poquito más. Uy, lo que he dicho, un poquito más, que más era una palabra que no conocía. Bueno, ahora mismo, y esto no es ninguna broma, las cadenas empiezan a estar preocupadas por cadenas de suministro y están empezando a... Hay una posibilidad. Los productores, y esto está muy claro, vamos ganando un poco, el poder lo sigue teniendo a día de hoy claramente. La historia da muchas vueltas, ¿eh? O sea, esto lo digo yo, que me encanta la arqueología y veo cómo vamos cambiando las tendencias. Siguen mandando claramente la cadena de distribución, la producción que tiene que integrarse y adquirir economías de escala y dimensión toma algo de fuerza y ahora la marca fabricante es la que está sufriendo porque por arriba te quitan del anaquel y por abajo te están quitando la materia prima. Las grandes integrando te están trincando la producción, ¿vale? Ahí fijaros, y esto es curiosísimo, os voy a decir cuáles son las 5 marcas, las empresas agroalimentarias de alimentación más importantes de España. Las 5. La primera, Vals Companies. La segunda, una tal Coca-Cola. La tercera,
Ebro. La cuarta, Guisona Bonaria. Y la quinta, Grupo Fuerte, que os suena bien, El Pozo. De las 5, 3 son cárnicas. ¿Casualidad? Fijaros. Y para Campofrío es la 7ª o la 8ª. De las 5 más grandes, oye, y está ahí una tal Coca-Cola, que no es cosa pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas tienen? Bueno, os voy a decir por qué. Porque los cárnicos se han adelantado los tiempos con las integraciones verticales, ¿vale? Han sabido hacer eso. La integración vertical del productor lo hay y el tiempo lo ha premiado. Nunca las cosas son casuales. Por eso que ha pasado en la cárnica va a empezar a pasar en otras producciones. Y ahora en el sector de hortalizas, que tú conoces muy bien, están apareciendo la marca productor. Gente que se especializa en lechuga o en melones o en tal, las tienen, pues lo cultivan aquí, en el altiplano de Granada, en Ávila, en varios sitios, tienen todo el año y dan garantía de suministro. Una marca más pensada en el canal que al ciudadano, pero etcétera. Moraleja, esto se está moviendo muchísimo. Después de mucho tiempo, esto se mueve. Y además esto tiene una importancia vital en la visión del ciudadano. Yo por eso ahí creo que en este juego, y vuelvo a tu tema, claro que tenemos que hacer el discurso, pero ahora es un discurso más fácil de hacer. Cuando estábamos bajando no había nada que hacer, ella podía decir. Pero claro, agachados, nos han pegado tantos palos que no sabíamos por dónde argumentar. En el fondo, el único argumento, y eso no lo decíamos porque no nos creían. 1000 veces yo asistía a debates con el trasvase, ¿vale? El argumento de los regantes levantinos, de Almería, Murcia y Alicante, era el que tenía que ser. Oye, mira, es que si no se van a perder no sé cuántos puestos de trabajo, había paro en España, no sé cuántos euros, era economicista. Porque no tenía auto, porque si decía es que no va a haber fruta, no te lo creía, no te lo comía. Era imposible, yo lo comprendo cuando decía, no, se lanzaban los discursos que se podían en ese momento. Ahora ha cambiado, ahora hay mucha más capacidad porque la sociedad nos puede recibir un poquito mejor. Fijaros las tractoradas famosas, benditas tractoradas, con todos sus temas, que pasaron, que por vez primera hubo gente de las ciudades que aplaudió. O sea, eso va a un cambio, todavía la norma sigue, vivimos, todavía se sigue celebrando cada vez que se cierra una granja, pero al mismo tiempo ya empezamos a decir, oye, que tú estás subiendo mucho, ¿qué hay? Y este es lo que te decía, que el discurso ahora es más importante que nunca, tenemos que hacerlo y vamos a encontrar cierta complicidad dentro de que no es fácil porque viene de mucho lío. Pero ahora tenemos que tomar una decisión como Europa y al final, bueno, al final hay civilizaciones que colapsan y se suicidan, es decir, la historia hay mucha y las ballenas o los delfines de vez en cuando les da el punto y se van a una orilla y se suicidan. Por tanto, la opción del suicidio europeo, vete a saber lo que hacemos, ¿vale? Si seguimos como vamos, el carro la compra, es un suicidio alimenticio de toda... Pero en fin, pensemos que tenemos cierta cordura, porque hasta el más tonto del pueblo sabe que no tiene sentido, como estamos ahora, nos estamos armando la guerra, la OPA, el presupuesto militar, que verás tú los impuestos que nos van a meter con los presupuestos militares al alza, atención, seguir la jugada, venga a armarnos, claro, pero no tiene sentido tener un hangar lleno de misiles y la despensa básica. Eso no funciona. Puedes pagar con Vito, pero tienes que comer todos los días. Y tenemos totalmente desarticulado nuestra producción alimentaria, confiando en que va a venir de fuera. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo, toda la tarea. Además, las miradas cambian. Fíjate, cuando decíamos moral, y yo lo cuento a veces, los de mi quinta, acordaréis que en España se empezaron a poner centrales nucleares. Hay centrales nucleares. En un momento dado, los tiempos dictaminaron que la energía nuclear era mala, malísima. Paramos una central nuclear tremenda que está en Badajoz, Valdecaballero, no sé si lo habéis visto, yo tengo oportunidad de verla, es tremenda. Hemos estado pagando todos los españoles la tarifa eléctrica durante muchos años esa broma. Es mala, malísima y hay que, en fin, por supuesto no poner ninguna más y desmantelar. En España todavía queremos desmantelar las que quedan, ¿vale? Bueno, y bastó que los rusos cerraran el gas a los alemanes, acordaros, para que de repente nos desayunamos en el periódico, lo había dicho pues, el comisario de turno, que la energía nuclear era energía verde. Sí. Verde. Después de años, ¿qué quiere decir? Atención, que la vida cambia en función de la necesidad de virtud. Correcto. Y esto hay que jugar la partida, ¿vale? Lo que tenemos que jugarla inteligentemente. ¿Qué cosas hemos visto y cosas veredes? Hasta
En la comisión todavía hay mucha gente que ideológicamente quiere quitar el campo para pasear, quiere quitar la actividad agraria y la ganadera, ¿vale? Pero créanme que habrá otros muchos que digan, oye chicos, como el chiste, vamos a organizarnos, ¿no? Vamos a tener misiles en los hangares, pero también la despensa, ¿no? Y en la despensa somos nosotros los actores que tenemos que garantizarla y hacerla, en fin, y ahí está nuestra fuerza, por eso somos necesarios, por eso tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hacemos, pero al mismo tiempo, como te dice, hay que saberlo explicar con asertividad, sin insultos. Me ha hecho pensar, Manuel, en una conversación que tuve con Fernando que va sobre higueras. Nosotros tenemos que ser la higuera que tenemos en la parcela delante de casa. O sea, cuando todo falla, y fue una historia que viene de lejos, hablaba de la guerra civil y la posguerra, cuando no había más hidrato de carbono, pues había una higuera en cada casa y con 4 almendras, unos higos y un pedacico de pan, pues la gente pasaba el día y era capaz de salir al campo y trabajar, o sea, porque energéticamente pues podía responder, ¿no? Bueno, pues me has hecho pensar en eso, que es mirar al pasado, pero es verdad, o sea, cuanto peor a veces mejor, curiosamente, cuanto peor mejor. Cuando el individuo se siente presionado, pues, o en riesgo, pues reaccionamos. Y es verdad, y te lo agradezco, esa asertividad de la que hablas, ¿no? A lo mejor el discurso es eso, es decir, cuidado con lo que viene, yo soy parte de tu solución o de tu bienestar, vamos a decirlo así. Bueno, dicho esto, me voy a permitir enlazarlo con el futuro. Vale, cuanto peor mejor, nosotros ya podemos vendernos, en el mejor de las acepciones, del verbo venderse. Nos podemos ofrecer a la sociedad como un elemento colaborante positivo que va a permitir que la alimentación sea sana y a un precio razonable y demás. Pues eso ya es suficiente argumento como para que empecemos a hablar a las nuevas generaciones, lo hemos hablado también en casa, de que hay futuro, ¿no? Yo tengo 2 hijos a los que lógicamente quiero con el alma, pero no se van a dedicar a la agricultura ni a la ganadería, ¿no? Y siempre he dicho, o les he dicho, y a los muchachos y muchachas de mi entorno les he dicho lo mismo, ¿no? Que según qué profesiones ahora hay un techo de cristal, porque un licenciado en Derecho que ahora salga en nueva jornada, o bueno, otras profesiones, posiblemente en un ámbito urbano, con una gran oferta y poca demanda, van a tener un techo. Pero, bueno, la alimentación, vuelvo al principio, ¿no? 3 veces al día, o hay que procurar alimentarse 3 veces al día, y la gente joven que se aboque o regrese al campo o lo considere como un ámbito de desarrollo, probablemente, y esa es una opinión que es mía, igual estoy totalmente equivocado, pero creo que no, van a tener o podrían tener una calidad de vida mayor. Es una de mis monomanías, pero no es obsesiva, sino creo que es necesaria, ¿no? Aquí en la sala hay gente joven, no tanta como quisiera, no tanta como quisiera. Pero, por ejemplo, al fondo de la sala está María Vaz, que la has conocido cuando veníamos hacia el salón. Y, María, que siempre te digo lo mismo, vas a vivir mejor que la mayoría de... Y no hablo solo de cuestiones climatísticas, de tener más perras, sino tu vida va a ser mejor. Sí, tenemos una concentración poblacional en las zonas urbanas, metropolitanas, es cierto, pero si en ese discurso ideológico de la naturaleza, hablábamos antes, ¿no? Es que el campo tiene que ser... Si pudiésemos darle un poquito la vuelta y hacerle ver a esas nuevas generaciones que esa vida sana, esa vida en el entorno natural, tiene también una traslación o una derivada socioeconómica. Yo siempre veo cuando se hacen ferias de educación, ¿no? Donde se ofertan... Es curioso, aún voy viendo trocicos chicos en el que está veterinaria, agronomía, y luego derecho, arquitectura, ingeniería, que me parece muy bien, o sea, vaya por delante, nadie está criticando eso. Pero ahí también hay una labor comunicativa.
que ya no es solo la actividad, esa licenciatura, bueno, ahora de licenciatura no, que ahora estamos hablando de, ¿cómo lo llaman ahora? Grados, ¿no? 4 años, yo es que no soy de la vieja escuela. Hay que hablar de lo que sucede cuando te has graduado. Y las profesiones relacionadas con el primario, con el agro, no se acaban nunca, porque son poliédricas, o sea, y van como extrayendo de diferentes disciplinas. Si esa dinámica de interés lo pudiésemos potenciar en comunicación y también dentro del ámbito educativo, bueno, realmente cuando haya riesgo de comer, seguro que nos vamos a espabilar para tener buenos veterinarios y buenos agrónomos. Pero bueno, ojalá hubiese más gente joven, porque yo hoy quería incidir en eso, en que las nuevas generaciones tienen que volver a mirar al campo, simplemente porque es necesario. Sí, es un tema muy importante. En un mundo, en la etapa que hemos terminado, ¿no? Realmente hay gente joven que hace en el campo que tiene mucho mérito, ¿no? Si se gana poco, se trabaja mucho y encima eres mal visto por la sociedad y todo el mensaje que tiene, pues normal, oye, pues me voy a hacer videojuegos, ¿no? Claro. Claro, sociológicamente, como todos necesitamos nuestro prestigio social, ya sabía aquello de las motivaciones humanas, ¿no? Y que tu oficio sea reconocido y eso nos llena, nos alimenta, ¿no? Cualquiera uno está orgulloso de lo que hace, eso es muy importante. Yo a veces de broma digo, lo que tengáis en mi quinta, ¿acordáis cuando íbamos de discoteca, aquella fórmula para ligar tan socorrida que era ¿estudias o trabajas? Bueno, aquello más viejo que bueno, pues lo que decíamos, ese era nuestro nivelito, ¿no? Para eso dábamos. Bueno, claro, tú fijaros en la época dura, en esa época dura, que llega el niño y le dice, ¿tú qué estudias? ¿Tú qué haces? Y dice, no, pues yo trabajo en una startup de inteligencia artificial, tal. Ah, pues este tiene un partidito, ¿no? Y el otro llega y dice, ¿tú qué tengo? Yo trabajo en una granja de cerdos. En ese momento sale espantada la señora y se va quien triunfa, ¿vale? Eso es los tiempos que hemos vivido. Si el alimento toma prestigio, y esto va siempre lo mismo, cuando los valores sociales cambian, y fijaros, y os digo la buena, yo soy agrónomo por Córdoba, que es una fantástica, como en Murcia, facultad de veterinaria en Córdoba. Cuando yo estudiaba, el campo tenía prestigio, veníamos de escuela de grandes ingenieros agrónomos, la extensión agraria, el IRIDA, lo otro, tenían gran fuerza. La escuela tenía muchos alumnos. Vino la crisis de imagen, de prestigio del campo, y los ingenieros agrónomos empezaron a bajar los alumnos. De hecho, parecía una ingeniería de segunda, porque como esto me interesaba, bueno, tú que eres ingeniero agrónomo, pues no valdrá para otra cosa, tira para adelante si te dedicas a esto. Esa era la consideración social, claro. El número de alumnos bajó. No teníamos prestigio, bajó. Desde hace 3 años para acá, queridas amigas, queridos amigos, está subiendo otra vez. ¿Por qué? Porque el inconsciente colectivo nos dice que lo que hacemos nosotros es importante. Por eso, fijaros, el campo que vamos, igual que el campo que conocemos hoy, no es igual que el de nuestros abuelos, no tiene nada que ver, ¿vale? Se trabaja de otra forma, no hay que deslomarse. Ahí hay una foto maravillosa detrás, que lo que hayáis visto en los chozos esos, las chozas, el ganado, en fin, aventando, fijaros lo que sería ese mundo de dureza, fijaros la diferencia ahora, pero lo que viene va a ser todavía mucho más tecnológico, muchísimo más. Entonces el campo va a tener que hacer determinadas circunstancias, economías de escala, integración, que no quiero abordar hoy, pero bueno, no tengáis duda que va a ir ocurriendo, pero en la mano de obra, que ya es difícil y ya es compleja y tenemos que tener pues, mucha inmigración y está bien, pues nos hace falta y está muy bien y bienvenidos sean los que trabajen con nosotros. A largo plazo eso también va a cambiar, porque la inmigración también cambia, los flujos van por un lado para otro. Si esto pasa igual que, no olvidéis, igual que en la mirada de decir, aquí no producimos alimentos que produzcan otros, esa idea que tenemos, vendrán los inmigrantes a trabajar por nosotros siempre, no creerlo, que esto porque la vida cambia mucho y los inmigrantes van de un lado a otro, los países crecen, no es un modelo sostenible a largo plazo, a corto sí, y prestan un servicio importantísimo. El campo se va a ir automatizando y la ganadería mucho más todavía de lo que hoy tenemos, mucho más, muchísimo más, a límites que hoy ni sospechamos. ¿Qué ocurre eso? ¿Qué significa? ¿Quién trabaja todo eso? Ingenieros, pantallas, drones, robots, biotecnología. El perfil, en el campo vamos a tener un perfil técnico
de agrónomos, de veterinarios, de biólogos, de microbiólogos, que va a ser muy atractivo. Yo por eso sí creo que el nivel técnico de arriba va a demandar vocaciones, ya empieza a demandar vocaciones, ahora salen todos colocados, ya es un momento bueno, ¿vale? Entonces ahí va a haber gente joven que va a regresar al campo, pero a trabajar de la forma que está trabajando. Eso va a ser atractivo y encima te estoy alimentando, va a haber la gente de base, de primera línea, ni un español se va a dedicar a primera línea de campo, ¿vale? O sea, si eres propietario, pues sí tendrás que tocar hacer de todo, pero que hay, entonces yo veo que vamos a tener un regreso al campo de niveles técnicos superiores, claramente, ya está pasando, que además como teletrabajamos, te permite, en fin, es una sociedad, vamos a tener ahí estoy muy esperanzado, y cambiarán la forma de trabajo. Y además todo lo relacionado con la alimentación es que estamos viviendo, claro, la sociedad urbana no nos conoce, y cree un agricultor, un ganadero, esto de los pueblos, que sois los que tiráis la cabra del campanario y tal. No, usted, tómenos en serio que somos avanzadísimos en biotecnología. Mirad cualquier empresa de producción vegetal o animal y estamos en la vanguardia y permanentemente intentando mejorar. Y ha habido batallas muy bonitas en esto, ¿no? Fijaros como nos habían dicho que la carne era mala, de repente hace unos años, y ya ha cambiado, esto es muy interesante, lo voy a contar, en plena orgía de qué malo, malísimo somos porque la carne es mala, etcétera, 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 empezaron a sacar unos informes, la carne, los embutidos producen cáncer, el ganado se consume no sé cuántos litros de agua cada kilo de carne, no sé cuántos kilos de grano, es un ser sintiente que tiene derecho y lo sacrificáis. En plena orgía de eso empezaron a hacer casualmente alternativas. Yo de hecho he publicado unos libros de food test que se llaman hay que sacar a los animales de la ecuación alimentaria. Vamos a alimentarnos en animales. Como no hace falta proteína, pues vamos a sacar la proteína a otro lado. O la vegetal con la hamburguesa, bueno, yo no lo veo más, que cada uno no es carne, pues decía hamburguesa vegetal, y está bien, que cada uno coma, está bien, no tiene, pero tienes que alinearla mucho, ¿eh? Y desde luego, si solo comes vegetales, te va a dar una anemia que te mueres, ¿vale? Por tanto, tienes que echarle como el mundo vegetariano, que es respetable, que cada uno estaría bueno, cada uno coma lo que quiera, pero el que es vegetariano puro tiene que alinearlo, ¿eh? Con minerales, con vitaminas, porque si no, anemia. Pero fijaros, empiezan a aparecer las carnes vegetales también, los insectos, esto tan divertido de los insectos, que proteínas, buenísimas, etcétera, 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 y ya lo más avanzado y lo más molón, la carne sintética producida por células madre, y tú sabrás mucho de eso en bioreactores, ¿no? Que esto ya es lo sostenible, el colmo. Bueno, lo dicen y tal. En el libro que tenemos aquí nos hemos molestado en ver uno a uno los argumentos, ¿vale? Lo he hecho con Juan Pascual, un veterinario que es muy brillante el tipo, y cuando me lo dicen, 1 kilo de carne consume no sé cuántos litros de agua. Bueno, que los tíos meten en el cómputo el agua de la lluvia, es decir, la que cae en los campos que va a caer, produzca soja o no produzca soja, te lo meten como litro para el vacuno, o para el porcino o lo que sea. Te lo achacas entero, teniendo en cuenta que la soja, por ejemplo, es un coproducto o un subproducto del aceite de soja, que lo sacan primero, y la harina y la torta viene. En fin, son medias verdades, una a una, ¿eh? Te pones a verlo y dices, yo que soy ganadero de extensivo, en Sierra Morena La Falda, mi vaca, que bebe lo que le cae de la lluvia, del pasto de la lluvia, dice que consume no sé cuántos litros. Mentira. Es decir, son medias verdades. Lo del cáncer y todo esto, si lo veis, lo explicamos, media verdad. No es que produzca cáncer, es que lo han metido con el café y otros productos que te incrementan a partir de unas dosis y no sé cuánto, pero nada, miradlo porque es media verdad. Y ya por último, pues venía el criterio moral, ¿no? Comer carne es malo, comer carne es pecado, porque no tenemos derecho a comer carne porque tenemos que respetar a un ser sintiente. Y ese es un debate muy bonito intelectualmente, que hay que tener respeto, oye, porque en el fondo tenemos que hacérnoslo mirar. ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho a sacrificar un animal? Y por tanto decir la palabra sacrificio, hasta que quieren quitar en este vocabulario Walt Disney de que el Rey León come gusanos, ¿no? ¿Tenemos derecho a sacrificar animales para comérnoslos? ¿O eso es una salvajada y es propio del hombre de Neandertal? ¿Qué es eso? Bueno, entonces aquí esta es la madre del cordero, ¿eh? Porque hay una batalla moral que tenemos que ganar y tenemos razón.
Somos una especie omnívora, somos una especie animal, no somos angelitos que fluctuamos sin necesidades. Tenemos una base de especie animal. Simio, primate, omnívoro. ¿Tiene derecho un león a comer una gacela? Oye, que si habéis visto los vídeos, no le da besitos, ¿eh? La de garra, la sangre cae por aquí, las tripas saliendo, una merde que lía el león comiéndose la gacela que no os podéis figurar. ¿Tiene derecho el león? ¿Comete un pecado cuando se come la gacela? ¿Es inmoral el león comiéndose una gacela? ¿O el águila un conejo? ¿Es inmoral? No, está comiendo su cadena trófica. Si no, primero porque se muere, y segundo porque la cadena trófica está para eso, para que cada uno tenga su cadena trófica. Por tanto, el león no es inmoral por comerse una gacela, no lo es. Nosotros somos omnívoros. Si no comemos carne, y lo repito una y otra vez, porque es que nos han dicho tanto que era más malo, que se nos ha puesto cara de malo, y hay que decirlo. Si no comemos carne, enfermamos, ¿vale? Es que no hay que decirlo, si no comemos carne, enfermamos. ¿Tenemos derecho los humanos, por tanto, a comer carne como especie animal? ¿Pecamos si comemos carne? No. ¿Es inmoral? No. Por tanto, es un argumento muy poderoso que nos tiene que llenar de orgullo, de satisfacción moral. No somos pecadores. Bueno, si lo somos será por otra cosa. No voy a meter la vida de cada uno, ¿no? Pero desde luego, no porque proporcionemos la proteína animal a la sociedad. Bueno, pues en esta moral línea estamos cuando los genios ya de la final dicen, pues ya está, vamos a hacer proteínas por gusanitos o por la vía. Yo perfectamente que cada uno coma lo que quiera, ¿vale? Y que cada uno monte la empresa que quiera. Por tanto, se pusieron empresas de insectos, con grandes promesas, tal. A día de hoy han quebrado todas, ¿vale? Claro. A día de hoy han quebrado todas. Primero, porque gastan una energía, esto de sostenible, esto como los paneles solares, es muy sostenible por los, ¿vale? Aunque pues, consumen una cantidad de alimentos, de energía, un cambio, una época, los cambios de hábitos son muy difíciles. Os acordaréis cuando se pusieron de moda los avestruces, ¿vale? Que íbamos a comer carne de avestruz, que era digestiva, como la de pavo, que no tiene grasa, en fin, estaba muy bien, ¿no? Y está bueno, yo la he probado muchas veces y está rica. Está rica, sí. Pero claro, es que cuesta tanto el hábito. Pues en mi casa no tengo nunca carne de avestruz, porque no sé por qué, pues no la he comido, por moraleja. Las mayores fábricas de insectos ya han quebrado. Entonces nos quedaba ya la reserva espiritual de Occidente, que es la carne sintética. Casualmente, todo esto son grandes inversiones, esto es células madre. Si lo queremos decir con un poquito de mala leche, no es correcto, corrígeme, pero células cancerosas que se reproducen muy rápido, replicándose a sí mismo, ¿vale? Que tú lo metes en unos bioreactores, le echas alimento, lo tienes a temperatura y se van reproduciendo muy rápido. Y tú lo mezclas con otras, lo vas aliñando y tiene una carne sintética. Tiene una base animal, es verdad, porque es una célula madre animal que se ha replicado, por tanto sí es proteína animal, pero es sintética, de laboratorio. No has tenido que matar un animal para comerte. Bueno, casualmente, y me molesté en verlo, igual lo hace y lo decimos, nos pusimos a ver quién financiaba los principales movimientos animalistas, que acordaron aquellos movimientos que atacaban las granjas, los restaurantes de carne, que ya bajaba un poquito. Hombre, qué casualidad. Y cuando lo veía, ¿sabéis quiénes estaban financiando? Porque es transparente. Dicen ¿sabéis quiénes estaban financiando a todos los movimientos animalistas y todo esto? Vaya, los mismos que estaban invirtiendo en las células estas madres tan estupendas que nos querían poner. Células madre, decían que era sostenible. La utilizaban 2 países diciendo que son sostenibles. ¿Sostenible? ¿Sabéis lo que son los bioreactores? Echándole al niño con un consumo de energía tremendo. Horroroso. Células, vamos, moraleja. Al final han hecho 3 hamburguesas, salen carísimas, la gente sale espantada en cuando se entera de lo que está comiendo y han quebrado todas, ¿vale? Porque aquello de toda realidad ignorada prepara su venganza. Sí, pero ahora, el debate está ahí. Hay una parte del debate que es filosófico, otro que es técnico-biológico y otro que es de sentido común, ¿no? Pero como es tan bonito en nuestro mundo y es tan atractivo y está tan en vanguardia, fijaros si a la gente joven todos estos debates le van a empezar a atraer. Por tanto, yo soy algo optimista en que va a haber un perfil técnico de gente que va a regresar a la agricultura y la ganadería porque va a estar mejor visto. Lo que pasa va a ser una agricultura y ganadería que va a evolucionar frente al que hoy tenemos,
sea que esto no separa. Igual que nosotros tenemos una realidad muy distinta de nuestros abuelos, mejor, lo que viene, yo creo que también puede ser mejor. Es decir, que para esto no soy nada pesimista. Que cada joven haga lo que quiera. Un joven no va a venir a escardar remolacha, que decimos, está con la legona y con el viergo aventando, pues ya eso fue de pasado, pues estará con un ordenador llevando robots o llevando lo que sea, ¿no? Es decir, el campo va a tener una evolución y en eso soy más optimista. A día de hoy, celebraremos, ¿es económicamente rentable hoy invertir en alimentación? Y por tanto dedicar tu vida a una actividad que tiene una capa de vanguardia tremenda, va a tener mayor prestigio social que hoy tiene y va a ser más rentable de la actual si te vas a tecnología, dimensión, escala e integración. No tengáis ninguna duda. No tengáis ninguna duda. Es un sector de demanda y quien lo haga bien va a tener un modo de vida bueno, en primera línea de vanguardia y encima necesario para la sociedad. Sí, escuchando a este hombre no se os enciende el ardor guerrero, yo ya no sé qué decir, ¿eh? Pero, bueno, lo que yo puedo aportar a lo que acabas de decir poco es, pero hoy ahora estaba escuchando y me acordaba de mi padre, que bueno, ya no está entre nosotros, pero al que echo de menos, y me decía nene, o sea, me llamaba nene, y su monomanía eran las páginas salmón económicas del diario La Vanguardia. Me decía, ven, nene, ven. Tiene que ver con el futuro, o sea, de la gente joven. Decía, mira dónde los que tienen perras están metiéndolas, ¿dónde las están metiendo? Y yo decía, pues papá, no sé. Chacho, en la comida, en el agua, ahí están. Y claro, ha llovido, Pero si algo aprendí de él es que me decía, nene, cuando no entiendas algo, sigue al dinero. Y es verdad. O sea, en el momento en el que nos encontramos, y tal como comentaba o explicaba Manuel, es un sector que es necesario y por lo tanto es negocio. Bueno, pues no renunciemos a formar parte de él. Hablaba Manuel de la integración, de sistemas de aumentar escala, pero es que eso va a necesitar profesionales. Va a necesitar profesionales. Está ahí José Andrés, perdona, es que ahora no me había fijado dónde estabas, pero te he visto, y a su lado está su novia, perdona que os hable, o sea, frente aquí, pero es que las cosas se tienen que explicar de la parte al todo. Él ha citado a Ortega y a Set, yo voy a nombrar a Unamuno. Los que me conocéis siempre sabéis que recurro a este tío, contradictorio en muchas cosas, pero muy cierto en otras. Estáis en el buen camino. Porque aunque ahora haya problemas, tal como decía Manuel, ¿quién va a dejar de comer? Tecnifiquémonos, y entonces esas estructuras que serán un mix entre empresas de tamaño, ¿no? Tendrán también que pivotar sobre la realidad del territorio. Tendrán que pivotar sobre la realidad del territorio. Bueno, pues vamos a trabajar en ese sentido, o sea, que el volumen o la escala se sustente en buenos profesionales, es lo que estaba comentando Manuel. Y luego hay otra cosa, que quizá a lo mejor para acabar, ¿no?, que es el tema de la sostenibilidad. Está José María aquí, Belén, que os quiero citar también porque me han aguantado unas chapas del copón cuando hablamos de sostenibilidad. Y hablábamos al principio de que tenemos que saber comunicar y que somos necesarios y que bueno, que nos estamos escondiendo y demás. Pero es que no es verdad que no podamos ser sostenibles en nuestras producciones agrícolas y ganaderas. No es cierto. Y, hombre, muchas veces nos faltan argumentos para confrontar, ¿no?, o discutir. Pero volvamos a la asertividad. No hace falta que nos extendamos más. Cuando algún zote... A mí me pasó una cosa, y perdona Manuel que voy a explicar una anécdota, intentaré ser rápido, cosa que me cuesta. Sentado en un restaurante, alguien escuchó que yo estaba en el sector ganadero y me preguntó, pues,
no sé qué haces en ese sector. Esto es un hecho real, ¿eh? Y yo dije, hombre, pues no sé, ¿no? Trabajar y tal. Y cometí un error. Me puse a discutir lo que decías tú antes. Subí para arriba y el otro también se subió. En resumen, es mejor decir, oye, mira, tú mantienes que nosotros somos maltratadores, no somos sostenibles, consumimos no sé cuánta agua, madre de Dios, Señor, estamos impidiendo que la naturaleza vuelva al cauce. Simplemente decirle, estás equivocado, infórmate, sí, somos sostenibles. Bueno, a lo mejor con que empecemos a actuar así, allí donde nos encontremos, ya estaremos avanzando bastante. Pero bueno, yo no me voy a extender más, yo quiero que, si eres tan amable, acabemos con ese concepto de sostenibilidad, porque como ha dicho Juan antes, el tema del Mar Menor aquí nos tiene recocidos, no sé ya ni cómo decirlo, y curiosamente todo eso que se nos impone o que se nos exige en la mayoría de las ocasiones no tiene nada que ver con la producción agrícola y ganadera. Entonces, pues bueno, simplemente quizá acabemos en eso, tener la conciencia tranquila de que sí podemos ser sostenibles, si nos dejan, cuidado, aplicar las técnicas que ya están contrastadas. Porque es curioso, tú hablabas de tecnología o de ser un sector tecnificado, tenemos técnicas correctoras o que nos facilitarían una actividad sostenible y lo que nos sucede a veces es que la administración nos impide ponerlas en marcha. Esa es también una de las grandes ironías. Sí, el tema de la sostenibilidad es importante, tenemos que creérnoslo y tenemos que sin duda ninguna, perseguirlo. Habláis del Mar Menor, habláis de cada zona, como se ha dicho nuestra alcaldesa, cada zona tiene su mar menor, ¿no? Pues Doñana, Huelva tiene Doñana, el otro tiene, en fin, todos tienen su película. Cuando tú eres el malo de la película, hay una cosa que se llama el chivo expiatorio. ¿Sabéis lo que es el chivo expiatorio? Cuando hay un marrón, lo primero que hace es echarle la culpa a alguien para que no te le echen a ti, ¿vale? Es una regla que ha funcionado en la humanidad siempre. Por eso en todas las organizaciones, cuando hay un marrón, la gente primero hace ¿qué hago para que no me echen a mí la culpa? ¿No? Vale, se busca el chivo expiatorio, que es una figura bíblica, ¿vale? Donde se sacrificaba, al pobre chivo le tocaba en ese caso pues hacerlo. Bueno, como en la agricultura hemos sido mal vistos, hemos sido por todo lo que hemos explicado antes. ¿Quién era el chivo expiatorio de cualquier marrón? Primero, la agricultura. Y la echábamos en la ganadería y ya teníamos el problema. De alguna forma nos aliviamos nosotros. Ya no éramos los malos nosotros. Los malos es el chivo expiatorio. Es una dinámica fácil que ha funcionado siempre en la sociedad y va a seguir funcionando por el futuro. Bueno, hay que explicarlo, hay que argumentarlo. Oye, pues el Mar Menor, ¿qué problema tiene? Bueno, los de Sol Rural habían analizado esto hasta la saciedad, pues resulta que la mayoría de los contaminantes no vienen de lixiviados agrícolas, vienen de otra cosa, pero en fin, hay que argumentarlo y hacerlo. En todo caso, ¿es posible producir alimentos de forma sostenible? Bueno, si miramos para atrás, lo que hay de naturaleza en España, ¿vale?, es fruto de miles de años de convivencia entre agricultores, ganaderos y naturaleza. O sea, esa naturaleza no estaba ahí por las ciudades, estaba por la gente rural, ¿vale? Y ahora empieza la sorpresa. Si yo digo, ¿qué es lo que tú percibes como ciudadano de la naturaleza española? Si tú oyes la radio, la televisión, los discursos, percibimos la catástrofe de que todo va mal, los bosques arden, la sequía, se seca el país, la fauna sufre, te da ansiedad y todo. ¿Cuál es la realidad? ¿Sabéis que España tiene ahora mucho más bosque? Para tener el bosque que tiene ahora, habría que retroceder no a la Edad Media primera, sino más para atrás. Mirad todas las fotos, por favor. Hay una foto medio muy bonita y me gusta mucho la foto antigua. Mirad las fotos de cualquier pueblo que tenga un cerro de hace 70, 80 años, finales del 19. Es un secarral, no hay ni una mata, porque estaban por dos motivos: por las piaras de cabra, que estaban las criaturas buscando lo que podían, y porque la forma de energía era el carbón, el cisco, que decimos para la copa de cisco, de picón. ¿Vale? Entonces se piconeaba, se hacía. Mirad la foto, no hay un árbol, es que no hay ni un árbol. Esos montes sin un árbol hoy en día son bosques. En Murcia, que es árido, hay bosques. Eso, mirad la foto de vuestra tierra de hace 30 años, ¿vale? El bosque ha avanzado.
Eso no se dice nunca, que parece que porque sucede. Es verdad que algunas especies están sufriendo y tenemos que preocuparnos por ellas, porque es verdad que la naturaleza es importante y tenemos que dejar a nuestros hijos una naturaleza mejor que la que encontramos. Y es un reto que tenemos que hacer, ¿eh? Yo lo asumo y creo que tenemos que hacerlo. Fijaros lo que os digo. Pero os voy a decir una cosa que os va a chocar. ¿Sabéis cuál es la producción agrícola más sostenible? Por lo tanto, el regadío. Porque en una hectárea produce 6, 7 veces, 8, o si te metes ya en hortícola, es mucho más lógico y mucho más sostenible concentrar producción en regadío que tener extensiones y extensiones de secano, de producciones bajísimas, roturando, con erosión, vete a saber. Moraleja, hay posibilidad o hay campo de hacerlo. Una vez dicho eso, hay que producir alimentos y toda acción humana tiene. Pero claro, no tiene sentido que ese mismo que te está dando lección a ti de sostenibilidad, para que veáis que todos estos relatos, lo cuento que me ha pasado a mí y es una cosa que está bien. Me pasó en Lérida además. En Lérida sabéis que hay mucho frutal, que a veces ponen el goteo en tierra, pero a veces lo dejan entre los troncos, tienen su sistema ahí. Y iba con un amigo, un tipo sensato, no está en este mundo, y cuando vio el arbolado, me dijo: Manolo, yo sé que a ti te gusta todo esto, pero reconóceme que esto no es sostenible. El regadío, los lisiviados, la percolación, el agua, el caudal ecológico, esto es algo insostenible. Esto ya a esta altura, el regadío no tiene sentido en la... Digo, vaya por Dios. Digo, yo no voy a tener mucha ganas de discutir, ¿verdad? Seguimos para adelante y aparece un engendro, un campo fotovoltaico lleno de paneles negros, allí con una... Y eso sí, y me eso dice, sí. ¿lo ves, Manolo? Esto sí que es la Esto sí es economía sostenible. verde, lo sostenible. Digo, ¿cómo? Donde él veía, pero él lo veía, lo decía con todo, él estaba viendo que eso era sostenible y parte de la sociedad hoy en día cree que es más sostenible un campo fotovoltaico que un campo de trigo. Se lo cree y no ve que está lleno de paneles, de estructura de galvanizado, Sí, señor. de zapatas de hormigón, de tíos echando herbicida para que no haya forraje, de unas centrales, una subestación allí tremenda, de cable. Eso no lo ve. Ahí no cría ni un saltamonte, no te digo una ave esteparia, ni un saltamonte. Y sin más la sociedad lo ve. Por eso lo de sostenible no hay que hacerlo ver, porque al final es que no hemos creído que un campo de lechuga es menos sostenible que un campo de fotovoltaico. O no hemos creído que una... Entonces, hay que explicarla. En resumen, toda actividad tiene un impacto, que por cierto, tiene mucho más impacto en la actividad urbana, que te cogen lo que era un campo de trigo y te hacen unas urbanizaciones, tienen un hospital, que hacen falta, un centro comercial, y ahí nadie protesta, ¿vale? Eso no protesta. Mientras seamos el chivo expiatorio, porque nuestra producción no tiene valor, pasará esto. Cuando nuestra producción tenga valor, amigos, ya irá cambiando esto, ¿vale? Eso también influye. Pero sí es verdad, nosotros también tenemos un reto de hacerlo sostenible, ¿eh? Y ahí lo que sí tenemos que tener es, claro, que nos vean con buenos ojos, no bajo sospecha. Una de las cosas que hemos protestado ha sido por el cuaderno digital, este tan infame que nos quisieron, se ha matizado un poquito. Acordar el cuaderno digital que pusieron, bueno, que como todo, el argumento que nos daban es que así ayudaba al agricultor a digitalizarse, ¿vale? Porque la economía del futuro era digital y entonces pues eso ayudaba al agricultor. Bueno, esto primero es una ofensa en un doble sentido, ¿no? En un doble sentido. Primero, que el futuro de los ordenadores no me lo tienes que decir tú a mí. Es decir, eso lo sabemos todos. Hay como una superioridad moral, como los agricultores y los ganaderos no sabéis de qué va el futuro, como estáis, como digo, arrojando cabras del campanario, no sabéis muy bien de qué va esto, pues venimos nosotros a deciros que tenéis que tener un cuaderno digital, ¿vale? Ya eso es algo irritante porque hay una superioridad moral detrás y un desprecio, como si no supiéramos que el futuro va de ordenadores, ¿no? Pero después viene lo otro, lo peor, que es la desconfianza. Nos ven como enemigos del medio ambiente, nos ven como maltratadores y por tanto tienen que protegerse y nos tienen que imponer todo, de dónde va este producto, la parcela. Yo soy editor, hago libros, a mí no me hacen un cuaderno digital que digan dónde compro el papel, dónde viene la tinta, dónde vendo, no me lo exigen. ¿Por qué no me lo exigen? Porque como editor no estoy bajo sospecha, sin embargo como ganadero sí me lo exigen. ¿Por qué? Porque estoy, por los dos motivos. Porque creen que soy un animalito del monte y dos, porque sospechan de mí. No, bueno, pues todo esto hay que trabajarlo. ¿Podemos hacerlo de manera sostenible? En todo caso, debemos hacerlo de manera cada vez más sostenible. Oye, la ganadería está abordando purines, está optimizando el consumo de agua,
la alimentación está mejorando el ratio, la alimentación tremendamente y se sabe. ¿Tenemos que seguir esa vía? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Hay que continuar y es un reto que debemos hacer, porque en el fondo eso es algo, los ayuntamientos tienen mucho que decir, se están haciendo cosas muy inteligentes, cinturones verdes alrededor de... Hay muchísimas cosas que pueden ser compatibles, hombre, porque a mí me gustaría, de verdad, mi sueño, tener una alimentación razonable, variada, o sea, por tanto, alimentar a nuestra sociedad, y me gustaría legar un medio ambiente mejor que el que cogí. Eso, bueno, pues ahí tendremos que ver cómo lo hacemos, pero que nos dejen trabajar, que nosotros vamos a ser aliados también de eso. La solución de eso no es exterminarnos, ¿vale? Como hasta ahora se ha planteado. No hay, hasta ahora la mirada es, para el medio ambiente lo bueno es quitar regadío, quitar granjas y volver a la naturaleza. O lo que han hecho, no me quiero meter mucho en temas de regadío, presas, etcétera, porque he querido hablar hoy más de ganado, ¿no? Sostenibilidad es una palabra hermosa que han utilizado como un martillo contra nosotros porque éramos los chivos expiatorios. Idiotas, no os dais cuenta que somos precisamente los más interesados y la pieza indispensable para que esa sostenibilidad y esa naturaleza que ha aguantado durante miles de años en España siga funcionando. Y si queréis socios, los mejores, los agricultores y ganaderos, que procuraremos hacerlo sostenible, porque también queremos nuestro paisaje, nuestro campo, nuestras costumbres, nuestra fauna y nuestra flora. Lo amamos, dejadnos trabajar en paz, hagámoslo bien y tendréis un mejor ambiente del que habéis heredado. Sí, señor. ¿Hablamos algo de MTC? Bueno, yo no voy a añadir nada más, ya está. Si es que esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Hoy nos hemos excedido, lo que pasa es que, bueno, veíamos aquí a la audiencia muy gratamente escuchando. Deciros que 10 minutitos si queréis hacer alguna pregunta. Imagino que Manuel no tendrá problema en responder. Y antes de esas posibles preguntas, deciros una cosa. Yo desde que fui a Ricote, porque así me lo comunicó Natalia, y escuché... Hombre, ya te había seguido antes, ¿no? Pero claro, no te había visto nunca en persona. Y lo escuché y me di cuenta de que el tipo, y lo digo con todo el respeto, era alguien especial, ¿no? Pero tuvo que llegar este segundo, el que escribió con Juan Pascual, a quien nuestra directora técnica quiere mucho. Esta mañana hemos estado hablando de razones por las que soy omnívoro, ¿no? Este libro lo tenéis que comprar, porque es como una Biblia, ¿no? O sea, lo tenéis que tener en la mesita de noche, porque fijaos la otra portada cómo acaba. Dice, ganaderos y pescadores despreciados y perseguidos no son el problema, son la solución. Este libro es su defensa y nuestro manual de supervivencia. Hombre, es el nuestro, pero yo lo digo en primera persona. Para mí ahora, este puñetero libro es como vitaminas para los pollos, ¿no? O sea, me pone las pilas todos los días. Y podéis observar que lo tengo marcado, porque es aquello de decir, bueno, a ver qué dice el versículo 1 del Deuteronomio, ¿no? Esta mañana. Bueno, cuestión, si hay alguna pregunta por aquí... Espera, que me acerco con el micrófono. Toma. Sobre la pregunta, lo que decía usted sobre la cesta de la compra, que bajó hasta el 14%, y ahora está en el 18%, yo creo que está más. Pero el problema que veo yo es los intermediarios. ¿Qué opina usted de eso? Que follón con lo del micro, pero bueno. La cadena hay agentes intermediarios. La tendencia ha ido que los intermediarios han ido reduciéndose. Hace 20 años estaba el mayorista del pueblo que compraba, que le llevaba al del comarca, usted lo habrá visto. Ahora mismo ya hay cooperativas que venden, o sea, la integración ha hecho que parte de esta cadena se vaya simplificando, ¿vale? Por tanto, el intermediario gordo es la distribución, la cadena. Mercadona, ¿vale? Que en última instancia tienen mucho margen, es que esto es muy importante que lo sepamos, ¿tienen mucho margen las grandes cadenas de distribución? No.
No, es volumen, tienen mucho volumen. Ganan mucho dinero porque mueven muchos kilos, pero tienen mucho volumen. De hecho, las grandes cadenas de distribución lo que han hecho es bajar precios, no subir precios. Pero una vez dicho eso, se ha simplificado algo y yo creo que el problema de los precios de los alimentos, la cadena de distribución hoy en día es deflactaria, baja precio. Si se quitaran ese poder, subiría. Entonces, pero durante muchos años ha habido intermediarios que encarecían mucho y yo creo que eso se ha solucionado un poquito. Ahora, fijaros ahora lo que estamos hablando, por ejemplo, que es interesante, ¿no? Tiene algo que ver con la intermediación, que es lo de Mercosur, que es bueno, es malo que es esto de Mercosur, ¿vale? Cara al ganado. La Unión Europea, como sabéis, Estados Unidos tiene todavía vigor. Vigor significa que tiene una idea, todas las naciones o imperios con vigor tienen que tener necesariamente un ideal un poco básico. Somos los buenos, los que tenemos la fe verdadera, los que llevamos la democracia. Europa ya no la tenemos, no nos lo creemos, no vamos a ser un actor destacado. Estados Unidos todavía sí lo es. Bueno, pues esta Europa, después de estar años, vuelve a hacer un acuerdo con Mercosur, que en principio está bien, o sea, en principio para la Unión Europea nos da mercado, en principio teóricamente está bien, que ellos han celebrado como la primera acción geopolítica europea. Por fin Europa despierta y hace algo y hacemos un acuerdo con Mercosur. Acuerdo que proyecta el ideario de traer la comida de fuera, pero bueno, y está bien. Bueno, yo creo que en el balance global probablemente, fijaros, probablemente sume a favor, ¿vale? En el balance global para Europa, entre tú metes los coches, la tecnología, lo otro, probablemente sea para los agricultores y sobre todo para los ganaderos. Bueno, yo empiezo, a mí prefiero un mundo sin fronteras, un mundo global, nos vienen mucho mejor los españoles, y a la playa me remito, y al campo de Cartagena me remito, exportador. O sea, nosotros en un mundo abierto hemos crecido y nos hemos convertido en uno de los países que tiene un ratio exportación-importación más bueno. O sea, somos muy buenos exportando, ¿vale? Por tanto, en un mundo abierto ganamos siempre. Si ahora mismo no es un mundo abierto con las mismas reglas de juego, ojalá. Mercosur, ¿es bueno o malo? Yo diría, yo como ganadero, comprendiendo que hay sectores agrarios que ganan, otros que pierden, en fin, que no es ni blanco ni negro todo, a mí no me gusta, desconfío. ¿Por qué? Primero porque lo ha firmado el tío que quiere quitarnos la granja, ¿vale? La Comisión Europea a día de hoy quiere disminuir la cabaña ganadera. Por tanto, yo no me fío de ti. Si tú me quieres quitar a mí las vacas, ¿cómo quieres tú que yo me confíe a mí del acuerdo de Mercosur? Me inspira profunda desconfianza. Porque a día de hoy quieres quitarme las vacas y quieres quitarme los cerdos, ¿vale? A día de hoy. El día de mañana ya veremos. Por tanto, atención, desconfianza. Pero encima ahí lo que me irrita mucho es la moralina, el discurso hipócrita moral. Vamos a ver, como decía antes, como el chiste, vamos a organizarnos. Lleva años con el discurso que te lo hemos comprado porque tiene su lógica, ¿vale? Del bienestar animal. La vaca es importante, el cerdo es importante, la gallina es importante, tiene sus derechos, tenemos que garantizarle pues, un bienestar al animal que sea digno. Estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Y venga, y la vaca es lo importante, y la vaca es lo importante, perfecto. Y ahora firma un acuerdo de Mercosur que va y resulta que la vaca para ti no es importante, porque no le exige el mismo bienestar que a mí. Hombre, es que otro país, pero bueno, vamos a organizarnos. Si la vaca es importante, si para ti la vaca es importante, será igual la vaca argentina que la vaca española, ¿no? No. Si de verdad te lo crees, tienes que ser coherente. Si el animal es lo importante, tienes que exigirle el bienestar, el mismo, porque tiene los mismos derechos. Si me lo exige a mí y no se lo exige a él, a ti la vaca te la pela, lo que quiere es joderme. Esto es muy importante, es una inferencia lógica que tienen que rebatirlo, ¿vale? Porque si la vaca para ti es importante, se lo exige a ellos. Si no se lo exige, la vaca no es importante para ti. Y eso es un tema que a mí me irrita mucho, esa doble moral, la moralina permanente, y hay que argumentar. Entonces yo por eso, aquí no es ni blanco ni negro, ni lo soy tan vehemente como el otro, en fin. Pero a mí como ganadero hay que presionar hasta la muerte, porque hay muchos sectores muy interesados, ¿vale? Y aquí tenemos que hacer valer nuestros intereses. Hay que presionar hasta la muerte. Por lo pronto, que el que firma esto no me quiera quitar la granja, ¿vale? Ya sería un gran salto. Aquí tenemos que presionar, ¿vale? Como sector tenemos que presionar. No podemos aceptar que quien nos quiere reducir abra esa puerta. Y ese es un tema que nos va a generar cierta tensión a otros muchos sectores, porque ya digo que aquí no es blanco ni negro, ¿eh? Aquí nosotros podemos
ser el pepito grillo de muchos que pueden ganar. Pero bueno, ¿pero de lo mío qué? ¿Vale? No seamos siempre el chivo expiatorio y luchemos en este caso también por lo nuestro. ¿Alguna pregunta más? Ah, perdón, Vicente. Vamos. ¿Conoces a Vicente Carrión? Un histórico del sector. Hola. Enhorabuena por la ponencia, ha estado genial. Magistral. Y quería hacerte una consulta. Estamos hartos de que se utilice al sector primario como moneda de cambio. No, ya. Y me gustaría que hiciera una reflexión a ese argumento. No pediré ninguna más, ¿eh? Ya. Sí, sí, moneda de cambio y chivo expiatorio, las dos cosas. Moneda de cambio, ya sabéis que en negociación, lo decía Machado, ¿no? Solo el necio confunde el valor con el precio. Cuando nosotros no somos valorados, ¿vale? Como sector, por lo que hemos visto, por una equivocación de mirada estratégica, ¿vale? No hemos sido. Por tanto, sí son valorados sectores como el automóvil son valorados. Por tanto, para ellos negocian, sin embargo, otros países tienen ganadería y tienen agricultura, para ellos tienen mucho valor. Y ellos cambian lo que para ellos tienen mucho valor, para nosotros no tiene mucho precio y se lo damos. Entonces, esa ha sido la técnica negociadora hasta ahora, ¿vale? Nos sacrifican o porque somos chivo expiatorio o porque para nuestra sociedad mirada no hemos sido sector estratégico, no teníamos valor. Y efectivamente, como dice, pues nos han utilizado como moneda de cambio también en Mercosur, ¿vale? También en Mercosur, claramente porque es verdad que en el conjunto, vete a saber, claro, eso a medida que valgamos más, ¿vale? Nacerán otros sectores que serán, pero a día de hoy somos moneda de cambio y eso es muy difícil cambiar, ¿vale? Mientras la sociedad no sufra la alimentación, el precio, porque a día de hoy todavía está muy marcado. ¿Lo fuimos en el pasado la moneda de cambio? Pues depende de lo que ha estado la alimentación de precios. Durante muchos años la alimentación ha tenido un valor superior, después ha cambiado, fue el automóvil, la tecnología. Mi impresión, ¿vale? Que lo estoy diciendo por todas las razones que he expuesto, que el sector agrario va a tomar más poder, va a tomar más valor y por tanto quizá, ¿verdad? Haciéndolo vamos a mejorar. Vale. Ojalá consigamos no ser moneda de cambio como hasta ahora hemos sido. Bien, pues vamos a dar por terminado el acto. Nos hemos excedido un poco en tiempo, pero es que, a ver, te hemos sacado, como se dice aquí, el pringue, porque no todos los días tenemos a alguien valioso a quien escuchar y de quien aprender, ¿no? Y bueno, ahora, pues, si os parece, pues aquí están los libros, comprad el libro, por favor, o sea, os va a ir muy bien, es como una píldora para el ánimo, o sea que... Y Manuel, pues amablemente, pues os lo dedicará. Y mientras tanto, pues bueno, ahí fuera hay un picoteo, grandilocuentemente llamado vino español, ¿no? Eso tenemos la costumbre de decirlo así. Y ya está, y que de veras que muchas gracias y que creo que toca que nos rompamos las manos aplaudiendo a Manuel Pimentel. Dame un abrazo, me cago en la... Muchas gracias, capitán. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu aguante ahí, que hemos hecho una maratón un poco, pero...